De nuevo, mi nombre es Pilar y les doy la bienvenida desde España y Estados Unidos a las diferentes partes del mundo que nos están acompañando. Bienvenidos a este webinar de Tech Days, evento patrocinado por PMM Innovation Group. El propósito del webinar es desarrollar temas enfocados a la actualidad industrial, que permitan a nuestros espectadores conocer e interactuar durante una hora con nuestro ponente para empaparse de nuevas ideas y conocimientos. En el día de hoy contamos con nuestro ponente, el doctor Luis Amendola, el CEO de PMM Innovation Group. Antes de comenzar, me gustaría comentaros algunas de las novedades de nuestras empresas patrocinadoras. En cuanto a PMM Business School, tenemos una nueva convocatoria del programa de posgrado en gestión de activos físicos para manufactura en la industria 5.0, con inicio el 13 de abril de 2024. Es un programa 100% online con 6 meses de duración. En este programa te ayudaremos a enfrentar los desafíos financieros y operativos de la industria manufacturera actual. Desde la competencia creciente hasta la demanda de entregas precisas, te prepararemos para optimizar tus operaciones y adoptar nuevas tecnologías. Por otro lado, desde PMM Innovation Group queremos recordarles nuestro Business International Tour de 2024, que pasará por Valencia, España, en el mes de abril, por Colombia en el mes de agosto y próximamente también estaremos anunciando nuevas fechas en México y en Guatemala. Son unas masterclass 100% presenciales, con una duración de 8 horas. Una de las temáticas principales es la toma de decisiones de CAPEX y OPEX, la gestión de activos, así como el árbol de valor de OE con la eficiencia global del equipo con soportes de KPIs financieros, donde se abordarán los desafíos comunes de la gestión de proyectos de capital a nivel global, destacando la importancia de la planificación adecuada y la aplicación de técnicas de evaluación de inversiones y explotación. En la de CAPEX y OPEX utilizaremos la metodología del índice de prioridad de riesgos, donde te daremos las herramientas y técnicas para una toma adecuada de decisiones financieras, planificación y análisis de riesgos. Por último, ofrecerás una lectura complementaria de nuestro libro Excelencia Operacional del Dr. Villa Méndola. Se pondrá a su disposición el QR del primer capítulo gratis con opción de compra por Amazon en nuestra tienda al finalizar el webinar. Os invitamos a interactuar durante el evento tanto con nuestro ponente como con nuestro equipo a través del chat y con las encuestas que pondremos a continuación. Y recuerden que tras el webinar abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo. Para ello solo tienen que escribir sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas o directamente en el chat. Como podéis observar ahora, estamos comenzando con una sección nueva en el webinar, que son nuestras encuestas, y en esta primera pues, nos gustaría ver un poco vuestra opinión y cuál ha sido vuestra experiencia con el concepto del OEM. Nada, sin ánimo de hacer esperar más, doy paso a nuestro ponente de hoy, el doctor Luis Almendra. Espero que disfruten del evento. Gracias. Gracias, Pilar. Bueno, buenos días en América, buenas tardes en España. Estamos transmitiendo desde España y desde el sur de la Florida. Yo me encuentro ahora en el sur de la Florida. Así que muy importante tener claro, ¿ok? Todas las estrategias del OE para maximizar o optimizar todo lo que es las estrategias de costes a nivel global en la industria. O sea, es muy importante hacia dónde vamos a enfocar toda la estrategia para poder tener una alineación entre todo lo táctico y toda la parte operativa de nuestra organización. Yo soy el doctor Luis Amendola, con una trayectoria de más de 40 años en la industria, en diferentes sectores y optimizando procesos a nivel global. Vamos a hablar aumentando la rentabilidad a través de la optimización del OE, la efectividad global del activo, y a través del ROI, el retorno sobre la inversión. Primero vamos a ver qué es el OE y por qué el OE. Luego vamos a mirar cuáles son los beneficios de la efectividad global del activo. Luego, cómo gestionar nuestras pérdidas. Luego, los procesos de innovación, ¿ok? Luego, cómo reducir los costos y el OE como indicador financiero. Esos son los puntos que vamos a tocar en esta webinar que vamos a impartir el día de hoy. Entonces, una reflexión. Parte de innovar es cambiar tu punto de vista. Es importante cambiar de visión si haces las mismas cosas de la misma manera, si asistes a los mismos eventos, en que hablas sobre los mismos temas año tras año, no evoluciona. Aquí estoy
en el edificio Safe Ford en San Francisco, ¿ok? En el Valle, en el Silicon Valley, ¿ok? En el Valle de Silicio. Y ahí estoy mirando, ¿ok? Todo lo que es la bahía. Es muy importante tener esa innovación y esa alineación entre la parte operativa, la parte táctica y la parte estratégica de la organización. ¿Qué es el OE? ¿Qué es el OE? Muy importante. Tenemos que mirar qué es el OE y para qué sirve el OE y cómo el OE ayuda a optimizar y a conectar con las estrategias financieras. Entonces, miramos bien, el OE es la efectividad global del activo. Es un indicador que evalúa el rendimiento del equipo mientras está en funcionamiento. Lo bueno del OE es que con un indicador puedo medir tres variables muy importantes, y puede medir porcentaje del tiempo en que un activo produce y realmente produce piezas, energía, productos terminados, oil and gas, minería, kilovatios hora, un sistema de transmisión, con la calidad requerida y comparado con el tiempo ideal que fue planeado para hacerlo. El OE es un diferenciador, ¿ok? Porque diferencia entre lo real e ideal. Y lo que buscamos es eliminar esas pérdidas y esos desperdicios. Entonces tenemos que hablar de disponibilidad, tenemos que hablar de rendimiento, que es eficiencia, y tenemos que hablar de calidad. Ahí es la importancia de la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Para ello, el OE es importante ese trabajo durante las 24 horas del día, los 7 días por semana. Es muy importante buscar esa efectividad dentro de las organizaciones para lograr los objetivos organizacionales y buscar los objetivos, resultados y claves que buscamos dentro de las organizaciones. Para ellos también la utilización planeada un punto muy importante dentro de las estrategias de la planificación. Luego, la disponibilidad. La disponibilidad juega un papel muy importante, pero ahí tenemos que disminuir esos paros, esos fallos y ese setup. Y luego, la eficiencia. La eficiencia. Y ahí vamos a ver ese bajo rendimiento que tienen los activos, para luego buscar la calidad final de lo que voy a producir y lo que voy a producir con esa eficiencia global que necesitamos. Y ahí voy a ver todo lo que es los desperdicios o los rechazos. Mirando el OE, tenemos que buscar las pérdidas por disponibilidad y cómo afectan. Pérdidas son fallos mayores, ajuste y cambio de herramienta. En eficiencia son los paros menores, la producción planeada versus la producción real, y luego los desperdicios o retrabajo, ¿ok? O el inicio de turno o lote. Disponibilidad, eficiencia y calidad. Luego, ¿qué buscamos con la efectividad global del activo o la efectividad global del equipo? Buscamos una buena disponibilidad, una buena eficiencia y una buena calidad. ¿Para qué? Buscar un 85% de OE. Entonces, eso me va a llevar a buscar los beneficios del OE. ¿Y cuáles son los beneficios que puedo conseguir con el OE? Por ejemplo, que hemos conseguido nosotros en nuestra consultoría, en la producción farmacéutica, hemos conseguido la capacidad incremental del 15%, con una mejora del ROI del 20 en 18 meses. En productos sanitarios, la disponibilidad incremental de un 15%, con un OE sobre el 10% y una reducción de los costes de mantenimiento del 20%. En la industria eléctrica, en generación, transmisión y distribución de energía, los gastos de mantenimiento lo hemos reducido un 10% y la capacidad incremental a un porcentaje muy significativo, buscando ese ROI del 16%. En procesamientos y metales, los gastos de mantenimiento hemos visto reducciones del 20%, en la capacidad de nodos incrementado del 10% y una capacidad de aluminio incremental del 4%. Lo cual en acero, en la industria de acero, hemos conseguido
un beneficio muy bueno con un ROI del 11%. Y en alimentos y bebida hemos conseguido la capacidad incremental del mayor del 25%, que es el costo de los bienes vendidos, que es la materia prima, y los costos de producción incluye el mantenimiento con un ROI del 20%. Esos son los beneficios que hemos conseguido cuando hacemos la consultoría desde PMM Innovation Group. ¿Por qué gestionar las pérdidas? ¿Por qué gestionar las pérdidas? Es importante tener claro que tenemos que buscar dónde están las pérdidas y qué no nos lleva a buscar los objetivos, resultados y claves dentro de la organización. ¿Y dónde están esas pérdidas? ¿Dónde están las pérdidas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como ingenieros, técnicos, directores de gestión de activos, de excelencia operacional, de finanzas, de ingeniería, de supply chain. ¿Ok? ¿Y cuánto estamos dejando de ganar? O sea, ¿cuánto estamos dejando de ganar? Y ahí es donde tenemos que poner nuestro foco. Otro punto importante, ¿dónde se puede captar valor? ¿Dónde podemos captar valor? Y otro punto es, ¿qué tan sostenibles son nuestras operaciones? ¿Qué tan sostenibles son nuestras operaciones? Y luego, ¿estamos maximizando el beneficio de los ingresos? Tenemos que buscar si estamos maximizando todos esos beneficios de los ingresos. Luego, buscar dónde están esas pérdidas. Veo el costo total de la manufactura y entrega de producto y veo la franja verde que estamos ganando. Pero ¿qué pasa? Tengo las organizaciones ocultas o las plantas ocultas o las instalaciones ocultas. Entonces, esas instalaciones ocultas es donde tenemos que poner todo nuestro empeño para buscar esa reducción de pérdida. Y luego buscar esa planta oculta. Pero ¿qué pasa? Hay problemas geopolíticos, hay problemas sociales, hay problemas tecnológicos, hay problemas del IPC, hay problemas del Producto Interno Bruto. Entonces lo que tenemos que buscar es esas pérdidas. Y esas pérdidas tenemos que buscar cuando hay crisis económica, cuando hay poca demanda, cuando hay pérdida de desempeño y cuando hay pérdida de confiabilidad o fiabilidad. Entonces ahí tenemos que buscar esa instalación oculta, esas paradas de planta no planificadas, esas paradas planificadas extendidas, esa tasa de producción reducida, esa falla de arranque y esa producción diferida. Ahí es donde está la planta oculta o la instalación oculta para buscar esa pérdida. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Buscar estrategias de confiabilidad o fiabilidad, buscar buenas prácticas, utilizar estándares, buscar las competencias del personal y buscar unir esa excelencia operacional con esa excelencia operativa para buscar el ROI, ¿ok? Para buscar el ROI con C, retorno sobre el capital invertido. Ahí es donde tenemos que empujar para buscar esas pérdidas. Una vez viendo esto, lo que buscamos es optimizar la eficiencia global de la planta y reducir las pérdidas. Pero tenemos que unir indicadores. Tenemos que unir el OEE con el tiempo medio entre fallos, con el tiempo promedio para reparar, con el tiempo promedio para fallar y unirlo también con el ROI, el retorno sobre la inversión, el ROCE, retorno sobre capital invertido, el RONA, retorno sobre los activos netos. ¿Para qué? Para buscar ese costo, riesgo y performance que buscamos dentro de la organización. Entonces es muy importante para lograr la eficiencia total del activo, hay que buscar esas grandes pérdidas en los activos, buscar las grandes pérdidas. Y esas grandes pérdidas es el tiempo perdido, es disponibilidad. ¿Okay? Y esa disponibilidad va de la mano con la fallo o el fallo de los equipos. El fallo de los equipos es confiabilidad, es el tiempo medio entre fallos y el tiempo promedio para fallar. Ese tiene que estar muy alto para buscar esa eficiencia global del activo. Y luego tenemos que buscar la puesta a punto, ajuste, que es mantenibilidad. Cuando hago esa puesta y apunte, ahí está interviniendo el técnico, el operario, el supervisor de operaciones. Y ahí buscamos esa productividad a través del tiempo promedio para reparar, que tiene que ser bajo. ¿Eh? Luego nos vamos a buscar la pérdida por velocidad, es eficiencia, que los tiempos ociosos o paros menores. Ahí está la conservación y la confiabilidad. Y luego la reducción por velocidad, que es
conservación y confiabilidad. Ahí tenemos que apuntar para buscar esa eficiencia global del activo. Y luego, el defectos por proceso, conservación y confiabilidad, y luego reducción y rendimiento, que es conservación, confiabilidad y mantenimiento. Resumiendo estos tres grandes ejes, entonces, para obtener el dominio de esas 6 grandes pérdidas, se requiere que apliquemos técnicas y disciplina de organización, las que deben fundamentarse en qué, en la conservación, en la confiabilidad, en la mantenibilidad, en la disponibilidad y en el diseño de los equipos. Hacia allá tenemos que apostar hacia una estrategia de costo, riesgo y performance. Ok, entonces, muy importante, ¿cómo reducir los costos? ¿Cómo reducir los costos? Ahí tenemos que mirar cómo reducir los costos. Y ahí vamos a apuntar a buscar esa reducción de costos. Entonces, ¿cómo reducir los costos? Entonces, el valor del OE. El valor del OE permite clasificar uno más líneas de producción o toda una planta con respecto a la world class, a las mejores en su clase, para alcanzar un nivel de excelencia en la organización. Entonces, muy importante tener claro la conducción de esas pérdidas. Entonces, debemos buscar dónde y clasificar esas pérdidas para buscar un costo, riesgo y performance. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo del OE? El objetivo del OE es mostrar cómo las pérdidas en disponibilidad, rendimiento y calidad se relacionan entre sí para reducir, que reducen la efectividad global del activo. Entonces, muy importante, el tiempo total de operaciones. Muy importante, el tiempo disponible. Muy importante, menos las paradas planificadas. Otro punto es el tiempo operativo, menos los fallos, los setup y las restricciones. Luego, la producción prevista. Producción prevista. Luego, la producción real. Y luego, menos las paradas cortas. Luego, las unidades producidas. Luego, unidades activas. Menos el track, los defectos y los retrabajos. Luego podemos calcular el OE. El OE es igual a disponibilidad, ¿ok? Que es el tiempo operativo menos las fallas y el setup y las restricciones, dividido por el tiempo disponible menos las paradas planificadas, multiplicado por el rendimiento, que son la producción real menos las paradas cortas, dividido sobre qué, sobre la producción prevista. Y luego la calidad, por la calidad, que son las unidades producidas, kilovatios hora, galones por minuto, ¿okay? Menos los defectos y retrasos dividido por las unidades producidas. Y así calculamos la efectividad global del activo. Y luego podemos calcular el OE top, donde entra el índice de aprovechamiento del equipo. Y ahí buscamos un buen OE. Entonces, ¿cuál es el World Class? Vemos que el World Class está por encima del 95%, como se dice acá, el valor de clase mundial. Pero un OE bueno, bien,
es 85%, que es un OE bueno. Cuando tengo un OE menor, ¿okay?, el 85%, hay ligeras pérdidas económicas y de competitividad. Y si tengo un OE en 65%, tengo pérdidas económicas y baja competitividad. Y un OE por debajo de 65, hay muy baja competitividad y las pérdidas económicas son muy grandes. Pero ¿cómo hilar todo esto y cómo llevarlo a la parte financiera, a la parte financiera? Entonces, estos aspectos que tenemos que tener en cuenta. El OE como indicador financiero es disponibilidad, rendimiento y calidad, y luego busca el profit o buscar el EBITDA o el EBITDA, ganancia antes y después del impuesto. En la parte de arriba tengo las pérdidas, en la parte de abajo tengo la reducción de costos, pérdida y costo. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: el cálculo del OE. Vean que si tengo el árbol de valor del OE, tengo horas planeadas, producción máxima, horas planeadas y producción máxima, dame la producción teórica al año. Luego tengo la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Disponibilidad, rendimiento y calidad es OE, efectividad global del activo. Con la efectividad global del activo, la producción en año teórica, calculo la producción año actual. Luego, con el precio unitario del producto y los costos variables, calculo los márgenes de contribución. Luego tengo otros indicadores muy importantes, como el costo directo del mantenimiento, la depreciación de los activos y otros costos fijos. ¿Okay? Con los costos directos del mantenimiento, la depreciación y los costos fijos, calculo los costos fijos al año. Pero vean, con la producción anual y los márgenes de contribución unitarios, calculo el margen de contribución al año. Con los costos fijos y el margen de contribución al año, calculo las ganancias. Pero aquí tengo otro valor, los activos fijos y el capital de trabajo. Con los activos fijos y el capital de trabajo, calculo el capital empleado, ingreso y capital empleado, calculo la tasa de movimiento de capital. Con las ganancias y los ingresos calculo la rentabilidad. Con la rentabilidad y la tasa de movimiento calculo el retorno sobre capital invertido. Y ahí es donde voy a reducir costos. Ahora tengo que mover el árbol de valor. ¿Qué pasa si muevo los costos de mantenimiento? Los costos directos del mantenimiento que están aquí. ¿Qué pasa si muevo los activos fijos? ¿Qué pasa si se mueve la disponibilidad? Hagamos esto, movamos. Con un aumento del OE en un 10% se obtiene una ganancia de 9.3 millones de euros o de dólares. Aumenté la disponibilidad. Vean que el OE aumentó un 10% al 70%. Aumenté la disponibilidad. Quiere decir que mi retorno sobre capital invertido, ¿okay?, fue mucho mayor. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si podemos lograr los mismos beneficios aumentando el 6.2% el precio del producto, pero manteniendo disponibilidad, rendimiento y calidad? Tengo los mismos 12.25. Entonces, el esfuerzo hecho aguas abajo en la planta en disponibilidad, rendimiento y calidad se ve diluido, se ve diluido porque el comercial y la estrategia financiera fue de aumentar el producto y fue a 12.5. ¿Qué pasaría si hago una reducción del 20% de los costos de mantenimiento? Tengo 7,67 de retorno sobre capital invertido. Vean cómo voy moviendo el árbol, ¿ok? Vean cómo voy moviendo, ¿ok? Y varío el precio del producto solamente en un mínimo, un 6.2%. Y luego aquí yo reduzco el costo de mantenimiento. ¿Qué pasa si controlo el precio y el costo de mantenimiento a la vez? Tengo 13,55 manteniendo un OE del 60%. Ahí es donde los directivos de gestión de activos, de excelencia operacional, de ingeniería, de finanza y mantenimiento deben poner el foco a mover el árbol, a mover los costos y conectar el piso de la planta, que es disponibilidad, rendimiento y calidad, con la estrategia financiera. Y ahí voy moviendo el árbol para buscar el costo, riesgo y la performance. ¿Okay? Luego, ¿qué va a pasar?
alineación del OE con la estrategia financiera. ¿Qué me va a llevar esto? Primero, en la competitividad del mundo empresarial, las organizaciones deben optimizar sus activos y mantener la eficiencia para prosperar. Hoy en día, bajo escenarios económicos, políticos, sociales, geopolíticos y tecnológicos. Entonces, una forma de lograrlo es invirtiendo en programas de mantenimiento. En concreto, el árbol de valor, el que acabo de mostrar, puede ayudar a los gerentes de riesgo, de finanzas, ingeniería, mantenimiento y confiabilidad a crear un caso de negocio convincente para sus iniciativas de mejora al traducir el lenguaje técnico al lenguaje a término financiero. Lo cual, ¿qué me va a ayudar? El árbol de valor es una representación gráfica de los KPI técnicos con los KPI financieros y su impulsor como valor clave, que me va a ayudar a buscar ese costo, riesgo y performance. Lo cual, el árbol nos ayuda a identificar qué elementos son más críticos para generar valor a la empresa. Y luego, el árbol fue creado por PMM Innovation Group, utilizando un modelo visual para definir el retorno de la inversión sobre el capital invertido como una función de rentabilidad y esa rotación de los activos y el apalancamiento financiero que se desglosa en forma de árbol. ¿Okay? Ahí es donde conectamos lo que es disponibilidad, rendimiento y calidad con las estrategias financieras. Lo cual, utilizando el árbol, podemos estimar el impacto potencial de las variables de mejora en la finanza. ¿Okay? ¿Cómo? Aumentando el OE, un ligero aumento puede conducir a un aumento significativo de ganancias para la empresa, de retorno sobre capital invertido, suponiendo que los productos adicionales se pueden vender al precio más bajo. Reduciendo los costos operativos, es el costo ahí, en una pequeña reducción, podemos tener resultados notables. Mejorando la calidad del producto, podemos tener también un aumento sustentable. Apalancando los gastos de capital, controlando los activos fijos. ¿Okay? Con la estructura de activos fijos, podemos aumentar el ROI también. Luego, una reducción de los riesgos operativos, ambientales y de seguridad nos pueden dar un mejor ROI. Y por último, si movemos, ustedes lo vieron, los costos de mantenimiento, podemos tener un mejor beneficio. Y ahí es que apuntamos a ese costo, riesgo y performance. Luego, hay que tener en cuenta esto. Los peligros de centrarse únicamente en reducción de los costos. Hay que tener muy en tiempo porque a veces nos centramos en reducción de los costos no viendo otros parámetros. Entonces, es esencial tener en cuenta que centrarse únicamente en reducción de costos sin identificar las mejoras específicas en el proceso puede generar consecuencias graves y adversas e involuntarias al proceso y a la organización. Entonces, en cambio, los gerentes deberían concentrarse en mejorar ¿qué? La confiabilidad del activo, la efectividad del mantenimiento para maximizar las inversiones. Y ahí es donde hay que utilizar otra herramienta, que es el índice de prioridad de riesgo, salud e impacto. Luego, el concepto del árbol de valor y con el PR, el índice de probabilidad de riesgo, okay, de prioridad de riesgo, es una herramienta valiosa para ilustrar la importancia de la inversión en CAPEX y OPEX, en producción y en mantenimiento, y que traducir eso en un lenguaje de técnico a un lenguaje financiero. Lo cual, centrarse en mejorar la eficiencia y la eficacia del mantenimiento, las organizaciones pueden desbloquear ese potencial y generar valor a los accionistas, que es lo que buscamos dentro de cualquier empresa o corporación.
Lo cual, el árbol de valor, el OE, ¿qué nos lleva? Nos lleva a buscar ese retorno de la inversión sobre el valor del activo. Y la metodología nos lleva a conectar todo lo que es las estrategias de disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad, disponibilidad, rendimiento y calidad a estrategias financieras. Entonces, es muy importante tener claro hacia dónde debemos desarrollar esto. Y PMM cuenta con un soft del árbol de valor, que es una marca registrada en el Instituto de Patentes y Marca, que conecta el piso de planta con el castillo y esa mejora dentro de los procesos en las corporaciones. Ok, por eso es que el concepto del árbol de valor va ligado a conectar los términos de mantenimiento y operaciones para traducirlo en un lenguaje financiero. ¿Cómo conectamos los diferentes indicadores? Porque no solamente el árbol conecta a un indicador, puede conectar todos los indicadores del negocio, de finanza, con la estrategia del negocio. Entonces vamos a ver cómo conectamos a uno de los indicadores y vamos a ver cómo se conectan los 6 indicadores más potentes de finanza con el OE. Entonces, vamos con el primero, el OE conectado con el NOPAC. Y vamos a definir qué es el NOPAC. El NOPAC es el beneficio operativo pues de impuestos. Se calcula como el beneficio operativo menos el impuesto. Sería como calcular el margen operativo que quedaría para los accionistas si la empresa no tuviera deuda. Entonces, vemos acá planificación, horas de operación, horas netas productivas, disponibilidad, rendimiento y calidad, y calculamos el OE. Producción teórica anual, producción real, precio de venta, precio del producto. Calculamos los márgenes unitarios, los costos de mantenimiento y vean impuestos y el evita o el byte. ¿Ok? Entonces, vemos aquí cómo son los beneficios del NOPAC. Es unir el OE con el NOPAC. Ahora vamos a unirlo con otro indicador. Vamos a unirlo con el ROI. ¿Ok? Rentabilidad sobre capital invertido. Vean que tenemos horas planificadas, horas operativas, horas netas, horas producidas. Calculamos el OE, calculamos la producción teórica, calculamos la producción real con los márgenes unitarios, los costos de prestación y otros costos, tenemos los costos fijos anuales, los márgenes de contribución, tenemos los activos fijos, los activos corrientes, los pasivos fijos, los pasivos corrientes. Con los activos fijos y los activos corrientes calculamos los activos totales. Los pasivos fijos y los pasivos corrientes calculamos el pasivo total. Luego, con el activo total y el pasivo total, calculamos el capital empleado. Entonces, impuesto más evita y el NOPAC. Con el capital empleado y el NOPAC, calculamos el retorno sobre el capital invertido. Vean, hemos visto NOPAC, hemos visto ROI. ¿Ok? Ahora, vamos a conectarlo con el ROE, rentabilidad financiera. Lo podemos conectar con la rentabilidad financiera también. Podemos jugar con todo eso. Vean cómo lo conectamos y vamos hilando con la rentabilidad financiera. Y si queremos, lo podemos conectar también con el ROA, la rentabilidad sobre el activo. También lo podemos conectar con la rentabilidad sobre el activo. Y si queremos también, lo podemos conectar con el RONA, la rentabilidad sobre el activo neto. O sea, que cualquier organización que utilice el ROA, el ROE, el ROCE, el ROI o el RONA, el EVITA y el NOPAC puede elegir en cuál indicador quiere conectar su disponibilidad, rendimiento y calidad con el indicador que desee. O sea, que está ese abanico de indicadores para conectarlo con el negocio. Y el ROCE, ¿ok? Rentabilidad del capital empleado. O sea, que el árbol me da, ¿okay? Y me conecta con todos los indicadores financieros. Si una compañía utiliza el ROCE, o coge el ROCE. Si una compañía utiliza el ROA, utiliza el ROA.
y así va simulando toda la estrategia. Luego, integración de las métricas. ¿Cómo integramos las métricas? Vean que, muy importante, indicadores claves que tenemos de rendimiento. Ahí está el índice de seguridad y medio ambiente, están los costes de fabricación por unidad de producción y voy para arriba, voy para arriba a conectar. Y ahí tengo la efectividad operativa y tengo el OEE, efectividad global del activo, la utilización del activo y los pobres costes de calidad. Y voy hacia arriba a buscar rendimiento industrial. Y ahí tengo el coste de mantenimiento sobre reemplazo de activo, el RAC, y los costes de fabricación por unidad de producción. Y luego voy arriba y tengo los activos. Y ahí tengo los indicadores que le acabo de mostrar. Ahí quedo. Entonces, tengo que bajar el árbol en la parte operativa. Al bajar el árbol en la parte operativa, tengo la gestión de la fiabilidad. Y ahí es donde tengo el tiempo medio entre fallos, el tiempo promedio para reparar, el tiempo promedio para fallar. Entonces, aquí los tengo. Y la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Voy bajando y busco la eficiencia en el proceso de trabajo para luego buscar las horas extra como porcentaje del total de horas y la efectividad del stock de almacén para luego ir a la efectividad operativa, donde están los fallos. Ahí voy hilando y es donde tengo la parte de efectividad y la parte operativa y voy alineando el negocio con una alineación completa. Todo esto lo podemos alinear al árbol siguiente. Entonces, ¿cómo conecto el piso de planta donde está Mr. Paco, que está aquí, con el CEO? ¿Okay? Entonces tenemos funciones de seleccionar bien su OPEX, que son los proyectos, los presupuestos de mantenimiento y operaciones anuales. Luego, identificar las métricas de ese rendimiento y efectividad. Luego, validar esas métricas y establecer el rendimiento propio. Luego, seleccionar esa métrica apropiada. Luego, recolectar los datos corporativos. Y luego, comparar y hacer ese análisis de resultados. Todo eso me va a llevar a una línea para buscar esa mejora dentro de la empresa. ¿Y cómo hago eso? Teniendo unos objetivos corporativos, identificando los indicadores de rendimiento, creando equipos de benchmarking, establecer puntos de referencia, medir el rendimiento actual, comparar el punto de referencia y analizar. Y luego ver las brechas de rendimiento para identificar la mejora, implementar la mejora, monitorizar los resultados, buscar los objetivos, resultados y claves y analizar ese benchmarking para buscar un programa de mejora continua. Lo cual me va a llevar a qué? A buscar el indicador que quiero. ¿Qué indicador quiero de esta batería de 7 indicadores? ¿Cómo conecto esos indicadores con el piso? ¿Cómo bajo el OEE? ¿Cómo bajo los costos? ¿Cómo voy bajando al coste de mantenimiento y reemplazo de activos, a disponibilidad, rendimiento y calidad? ¿Cómo lo bajo el MTBF? ¿Cómo lo bajo el piso? ¿Okay? ¿Cómo voy conectando esa efectividad del trabajo? ¿Cómo voy uniendo todo esto con la estrategia de negocio? Y en el lado derecho tengo las métricas corporativas, que fueron los indicadores que le mostré. Tengo las metas de planta y las unidades de negocio. Tengo la efectividad de producción y las líneas. Tengo el equipamiento y abajo tengo el trabajo. Y ahí voy conectando con toda la estrategia de negocio. Lo cual, muy importante, la comparación entre métricas. ¿Ok? ¿Okay? El OEE, ¿okay? Muy importante. El tiempo total de operaciones, el tiempo total de operaciones, el tiempo de producción potencial, el tiempo de producción real, tenerlo en cuenta y reducir las pérdidas, luego la disponibilidad, la salida teórica, la salida real, y luego el rendimiento, luego la salida real y tengo la calidad. Y con él voy a calcular mi tiempo no programado, mi tiempo no programado en diferente y calculo la efectividad general del equipo y la efectividad global del operador. Todo esto para buscar el rendimiento total del activo. Eso es esa conexión entre las estrategias financieras. Luego, ventajas del OE, ¿okay? En la transformación digital. Me va a crear un liderazgo claro, una innovación, una resolución de problemas. Voy a tener otras métricas, el OEE, ¿okay? Muy importante.
voy a tener el rendimiento total del activo, voy a tener los objetivos y métricas operativos conectados con las métricas financieras y voy a buscar esa diferencia en tiempo y en disponibilidad y voy a buscar ese tiempo y esa mejora dentro de la organización. Por ahí es donde tenemos que apuntar para buscar un proceso de mejora continua. Ok, tienen mi libro de excelencia operacional. Pueden escanear el capítulo número 1, que es gratis, lo pueden bajar, ¿ok? Y ahí van a tener a disposición el primer capítulo, ¿ok? Con el escáner, ¿ok? Pueden escanear el primer capítulo del libro. Y pregunta, por favor, ¿sí? Bueno, abrimos la primera ronda de preguntas. Tenemos aquí en el panel una, te leo, ¿vale? ¿Qué estrategias o métodos específicos se pueden utilizar para mejorar el OE en una empresa? Estrategias se pueden utilizar, ¿ok? Para mejorar el OE en una empresa, ¿ok? Hay que trabajar con las métricas financieras. Hay que mover el árbol, ¿ok? Hay que buscar y mover el árbol. ¿Qué pasa? Y lo acabo de explicar. Cómo mover los costos de mantenimiento, cómo mover los activos fijos, cómo mover la depreciación, cómo ver la productividad del operario. Y con eso podemos mejorar el OE. ¿Ok? A ver, te leo la siguiente pregunta. ¿Qué tecnologías o herramientas son útiles para monitorear y mejorar el OE en una planta o fábrica? ¿Qué tecnología? Okay. Nosotros tenemos un soft, okay, que se llama el árbol de valor y ese soft lo puedes conectar a tu máquina a través de tecnología de industria Internet de las cosas y a través de Machine Learning. Y se puede conectar a través de planificación de recursos empresariales o conectarlo a través de la gestión de mantenimiento asistido por ordenador. Y luego que va evolucionando en el tiempo, puedes ir a métodos de inteligencia artificial. Pero primero, implementar el soft que esté conectado con la gestión de mantenimiento asistido por ordenador y producción o la gestión de ERP, planificación de recursos empresariales, y luego ir evolucionando hacia industria Internet de las cosas, hacia Machine Learning y después la inteligencia artificial. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿desde la jefatura se puede trabajar el OE? ¿El gerente de mantenimiento puede trabajar el OE? No te escuché bien, Pilar. Repito, ¿desde la jefatura se puede trabajar el OE? ¿El gerente de mantenimiento puede trabajar el OE? Por supuesto que sí, es uno de los pilares de las estrategias de mantenimiento y gestión de activos, pero trabajarlo junto con el equipo de producción y operaciones, con el equipo de finanzas y supply chain. O sea, tienen que hacer un teamwork. O sea, no es solo la responsabilidad del gerente de mantenimiento, es la responsabilidad también de operaciones o producción, finanzas, riesgo y supply chain e ingeniería. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿cuáles son los indicadores básicos que debe llevar una organización para poder mover el árbol de valor? Los indicadores básicos son disponibilidad, rendimiento y calidad y los indicadores financieros. Entonces tienes que seleccionar cuáles de los indicadores financieros mostré utiliza tu compañía. ¿Cómo conecto el OE con el ROI? Tu compañía utiliza el ROI, utiliza el ROA, utiliza el RONA. ¿Ok? Por eso es que el árbol de valor es bastante amplio y puede adaptarse a cualquier indicador financiero. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿qué capacidades operativas deberían ser priorizadas para mejorar el roce? Capacidad operativas. No entiendo la pregunta. Si la puede hacer, no entiendo. Te la repito, ¿qué capacidades operativas deberían ser priorizadas para mejorar el return on capital employed? O sea, ¿cómo priorizarlo? Entiendo yo la pregunta. Capacidades operativas. ¿Ok? Y- cuando mostré moví el árbol, si tú quieres, si el que hace la pregunta y quiere mejorar el roce, tiene que mover el árbol, tiene que trabajar con los activos fijos, ¿ok? Tiene que trabajar con los costos de mantenimiento, tiene que trabajar con los costos de producción, tiene que trabajar y mover con los costos de venta y tiene que mover la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. O sea, moviendo el árbol, te puedes variar el retorno sobre capital invertido. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta que dice,
¿Cómo podemos asegurar que la inversión en la optimización del OE sea un éxito? Eh, hay que utilizar estrategia de change management. O sea, tenemos que crear cultura. O sea, nosotros cuando mostramos estos números hemos creado culturas en la organización. Por ejemplo, hay empresas que están entre las top del mundo, ¿ok? Que están en el Global Forum, es toda la parte del el Lighthouse, que han implementado el OE y lo han implementado con éxito. Entonces, las 139 compañías más prestigiosas del mundo, nosotros en 4 de ellas estamos trabajando. ¿Ok? Y eso está dentro del Foro Económico Mundial. A través del OEE han mejorado su estrategia de negocio. Pero hay que trabajar la cultura, el change management, el cambio cultural, la mejora continua. ¿Ok? Y eso no es tarea solamente de los recursos humanos, eso es tarea de los departamentos de mantenimiento, de gestión de activos, de riesgo, finanzas. Uniendo toda la organización, podemos lograr convencer y dar respuesta a la alta dirección de ese proceso de mejora. Muy bien. Comento aquí otra pregunta que dice, ¿en qué plazo se puede esperar obtener un retorno de la inversión en OE? En 10 y 12 meses. Hay aquí otra pregunta muy similar. ¿Qué plazo de tiempo tiene esta implementación? O sea, ya no estamos hablando de retorno, sino cuánto tiempo debería durar la implementación en sí, entiendo. La implementación se hace entre 4 y 8 meses, ¿ok? Entre 4 y 8 meses y los resultados se consiguen entre 10 y 12 meses. Pero en 4 meses se hace la implementación. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿existen casos en los que la mejora del OE puede no ser la mejor estrategia para aumentar la rentabilidad de una empresa? Eh, por supuesto que existen casos, ¿ok? Por eso es que deben buscar la métrica más apropiada. Es una métrica que nosotros utilizamos, que utilizan las 139 empresas más prestigiosas del mundo que están en el Foro Económico Mundial. Eh, Última pregunta. ¿Cómo se pueden abordar los desafíos comunes que pueden surgir al intentar mejorar el OE en una organización y cuáles pueden ser? ¿Ok? ¿Cómo se puede abordar? A través de una alineación del director general con la parte táctica y operativa. Si no hay una alineación y viene de la alta dirección la implementación de una mejora y esa conexión, no vamos a tener éxito. Hay que involucrar a los gerentes de finanzas, los gerentes de riesgo, los gerentes de planeación estratégica, los gerentes de supply chain. Si no se involucran en el negocio, es una tarea que es inútil y no van a lograr desde operaciones y desde mantenimiento una alineación con el negocio. Entonces hay que involucrar a la alta dirección para que esto tenga éxito. Bueno, no tenemos más preguntas, pero antes de irnos sí que queríamos animar a los participantes a que participen en las encuestas, en las votaciones y queríamos también preguntar a Luigi para que dé su opinión acerca de nuestra encuesta. La pregunta que hemos hecho dice así, ¿qué recursos adicionales considera necesarios para implementar con éxito estrategias de optimización del OE y del ROI? Y hemos dado tres opciones. La primera es inversión en tecnología avanzada y sistemas de monitoreo, mayor capacitación y desarrollo del personal o mejora de los procesos de comunicación y gestión del cambio. O sea, aquí, ¿cuál es el recurso primordial, Luis? ¿Qué opinas tú antes de irnos? Eh, ya voy. Ya voy, Juantico, ya voy. Aquí está. ¿Cuáles capacidades operativas deberían ser prioridad para mejorar? Ok. Una de las cosas es, esta es la pregunta, ¿eh? ¿Cuáles capacidades operativas deberían ser prioridades para mejorar el No, retorno de capital? No. esa pregunta ya la hemos respondido. Es en el panel de votaciones, en la encuesta interactiva que hemos introducido hoy, Ujú. ¿Puedes para que nos comentes repetirla? un poco tu opinión. Sí. Sí, ¿qué recursos adicionales considera necesarios para implementar con éxito estrategias de optimización del OE y del ROI? Ok. Primero, debemos hacer un cambio cultural, en la organización, una estrategia de change management. Ese es el primer paso. Estrategia de change management, cambio cultural que parta de la alta dirección de la compañía y bajarlo a todos los departamentos de la empresa. O sea, involucrar a la gerencia financiera, a la gerencia de riesgo,
a la gerencia de supply chain, a la gerencia de ingeniería, a la gerencia de sostenibilidad y a la gerencia de innovación u otras. Segundo, hacer un diagnóstico, un quick assessment, un diagnóstico para ver la necesidad de la empresa hacia la utilización del OE. Una vez que tengamos ese diagnóstico, hay que trazar un roadmap, una hoja de ruta. Esa hoja de ruta, se traza y se calculan los beneficios que puede aportar el OE a la organización con un caso de negocio. Ese caso de negocio se muestra a la alta dirección de la compañía y luego viene el proceso de implementación. Ese caso de negocio tiene que estar por encima de 2 cifras. Cuando hablo de 2 cifras, es por encima del 10%. Una vez que tengo ese caso de negocio, luego viene si la empresa está interesada o no en realizar la implementación del OE. Luego se implementa la herramienta del OE. Luego, primer paso, se conectan luego los equipos a través del Enterprise Asset Management o de gestión de mantenimiento asistido por ordenador o de planificación de recursos empresariales. Y luego el tercer paso es la conexión con estrategias digitales, que sería el Machine Learning o la industria Internet de las cosas. Y el cuarto paso sería la conexión con inteligencia artificial. Y tenemos aquí una pregunta más antes de irnos que dice, ¿cómo recomendarían abordar este cambio en una organización que tiene problemáticas de mantenimiento y baja eficiencia operativa? Eso ya lo repetí. Eso tiene que haber un involucramiento de la alta dirección de la compañía, tiene que haber un involucramiento del CEO, y de las gerencias respectivas de finanzas, recursos humanos, supply chain, riesgo, operaciones, y sostenibilidad para poder abordar estos temas. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, lo vamos a dejar aquí. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, a Luigi por la ponencia. Solo queda recordarles por mi parte que el viernes recibirán un correo con la grabación del evento y además con la información de todos los programas que hemos recomendado hoy. Muchas gracias a todos y les esperamos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, Pilar. Gracias a todos.